Vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor Jesús. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Palabra del Señor y no de hombres. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, se da cuenta de esto. Mucho cuidado con eso, porque ahí es donde es necesario la unción del Espíritu Santo para analizar si es palabra de hombre o palabra de Dios. Diga gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia. Tenga la amabilidad, un saludito. Creo que mi hijo está conectado. Espero que esté conectado. Un saludo para él y para todos mis hermanos y el resto de la gente que están por estos medios. Qué bueno saludarles también en el nombre poderoso de Cristo nuestro Salvador. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y el verso 15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y el verso 15, dice la palabra del Señor: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Soberano Señor Dios, Padre de misericordia, Señor Dios todopoderoso, aquí estoy de nuevo, Dios, con tu amada iglesia de Versalles, Dios. Señor, aquí hay gente, sí, Señor, muy especial. Háblanos, Señor, conforme a tu palabra. Señor, inspírame, Dios, y que mi hermano sea un receptor humilde. Señor, glorifique su santa y bendita palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús neutralizamos todo lo que quiera impedir exponer la palabra y oírla con satisfacción y alegría. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Diga gloria a Dios y siéntese. Aleluya. Gloria al Señor. Voy a hablar de un tema muy común, creo que ya lo han escuchado por labios de muchos pastores, pero es un tema que compete a la iglesia colectivamente y individualmente, y es la santificación. Es un tema que creo que siempre lo hemos escuchado de labios de los maestros de nuestra iglesia y de no maestros, porque de todas maneras hay que predicar la palabra del Señor y vivirla, y de ella entonces extraer lo que es la esencia de la vida cristiana. La palabra del Señor contiene la esencia de la vida cristiana de usted y de mí. Dice, o mejor, a manera de introducción, la Biblia presenta la santificación como un proceso en el que los creyentes se van asemejando a Cristo, siendo cada vez más como Él. Hay muchos versículos que hablan de este proceso. La santificación es un proceso establecido por nuestro Dios y que tiene como fin llegar a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Por eso nadie puede decir que va a dejar de crecer o va a dejar de escuchar la palabra del Señor. Creo que todos, sin excepción alguna, necesitamos en el momento preciso escuchar la palabra del Señor, pero qué bueno escucharla, siempre hago énfasis en esto, qué bueno escucharla y ponerla en práctica. Qué bueno entonces ser personas humildes y pensar en el momento de escuchar la palabra: yo necesitaba este mensaje y yo voy a ponerlo en práctica. Me voy a esforzar para vivir la palabra que mi pastor me predicó en esta mañana.
Y cuando esto sucede, cuando la obediencia se pone en práctica, entonces aparece reflejado en el ser obediente el crecimiento de la palabra. La palabra no crece. Hoy por la mañana estaba el hermano hablando acerca de trabajar colectivamente, articuladamente, porque somos uno en Cristo Jesús. Y esto nos lleva a convivir, a tener una convivencia sana, una competencia sana. Aunque hay diferentes grupos en la iglesia que funcionan, pero en el sentido de la unidad del Espíritu somos uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay unos textos entonces que nos hablan acerca de este maravilloso tema que es de grande bendición y que por ende debemos de ponerlo en práctica. Dice que el Señor nos llamó para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y en el capítulo 3 de este mismo libro de Primera de Pedro, capítulo 1 y el verso 4 dice: sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Hablando el apóstol Pedro acerca de eso de la santidad, porque sin santificación no hay santidad, pues el que no ha permitido que el Señor Jesucristo lo santifique por medio de su palabra, no puede ser santo, no puede arrojar los frutos, aleluya, que el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo da al creyente que lo recibe. Por eso hoy tenemos en nuestras iglesias hermanos enfermos, hermanos debilitados. Inclusive hay hermanos que están sirviendo, pero que están completamente desorientados. Les han dado el servicio a Dios para que trabajen y para que salgan adelante y para que se estabilicen, pero esto es un gran error de cualquier líder, llámese de la iglesia o de allá afuera, porque la palabra del Señor no puede modificarse, la palabra del Señor no puede desarraigarse, y yo continúo en esos principios antiguos de la palabra del Señor Jesús, porque de yo darle servicio a una persona que sé que va a fracasar, eso es más, todavía es más difícil manejarlo. Oh, que Dios nos ayude para tener discernimiento de espíritu y para pararnos firmes en lo que es el concepto de la palabra, el discernimiento de la palabra del Señor Jesús, y saber quién está apto para el servicio y quién tiene que seguir formándose hasta que Dios lo introduzca al lugar santísimo. Porque alguien que entre al lugar santísimo, alguien que haya sido lleno con el poder del Espíritu Santo, entonces conoce a Cristo, sabe quién es Cristo y sabe qué es lo que tiene que hacer y someterse no a los hombres, sino a Jesucristo, nuestro Salvador. Alabado sea el Dios Todopoderoso. El apóstol, o mejor el escritor a los Hebreos, en el capítulo 10 y el verso 10, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hebreos capítulo 10 y el verso 10 dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Quien conoce el único y eficiente sacrificio en la cruz del Calvario,
¿Quién sabe que solo se presentó una ofrenda expiatoria y que no solamente cubre los pecados, sino que la quita? Este es el que ha llegado a ser santificado y por ende manifiesta los frutos de esa santificación. ¿Qué es? ¿Cuál es el fruto de la santificación? De que usted y yo somos santos, de que usted y yo somos temerosos de Dios. Aleluya. En cualquier lugar donde estemos, usted y yo somos temerosos de Dios y conocemos la esencia y el poder de ser hijos. De ser hijos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera de Juan capítulo 3 y el verso 3 dice la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 3 y el verso 3. Y todo aquel que tiene esta experiencia en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hablando del amor de Dios, hablando de los hijos de Dios, hablando de lo que todavía no se ha manifestado, pero que se va a manifestar. Este apóstol amado de Dios dice: y todo aquel que tiene esta esperanza. Nuestra esperanza no está basada en supersticiones. Nuestra esperanza no está basada en los brujos. Nuestra esperanza no está basada en los príncipes y gobernantes de este mundo. Nosotros, la esperanza nuestra tiene que ver con el paquete que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, porque este programa, aleluya, es un programa diseñado desde antes de la fundación del mundo y que tiene que ver con la santificación, con la justificación, con la redención. Tiene que ver con lo que Cristo quiere que usted sea y que yo sea, aleluya, para llegar a ser como Él es. Oh, qué trabajo y qué responsabilidad hay en usted y en mí. Llegar a ser como es Cristo es una obra de fe, es una obra de esfuerzo, es una obra, aleluya, donde tenemos que trabajar, donde tenemos que luchar legítimamente. No se puede luchar desorganizadamente, porque el que lucha desorganizadamente, entonces no puede alcanzar esta esperanza. Esta esperanza es lo más grande que hay, es lo que nos ajusta, es lo que es un amortiguador, porque aquí abajo, ¿qué esperanza tiene usted y qué esperanza tengo yo? A veces no hay a qué mirar, no hay a nuestro alrededor a qué atenernos, pero si miramos arriba, aleluya, donde está Cristo sentado a la diestra del poder, allá arriba si hay esperanza, arriba si hay gloria, arriba donde está el Cristo de gloria, allá si hay cosas maravillosas y espectaculares. Aquí abajo no hay nada. Aquí abajo no hay nada. Y cómo nos apegamos a las cosas de este mundo, cómo nos aferramos, como la iglesia en general. Cuando yo me refiero a la iglesia, no me refiero a Versalles solamente. La iglesia es universal y la iglesia universalmente está pasando por una crisis bastante difícil. En la parte de lo que es la santidad, en la parte de lo que es guardar la palabra en nuestro corazón. La iglesia está pasando por una crisis de frialdad
total, donde los que estamos de pie y queremos avanzar, ahí está el enemigo, ahí, a los 2 pasos está interponiéndose, como el quien dice: usted me es un obstáculo, usted me está haciendo que yo no haga el trabajo. Pero hay inmenso poder en el nombre poderoso. ¡Oh! Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Hoy más que nunca se deben de levantar líderes. Hoy más que nunca se deben de levantar jóvenes fuertes en el poder del Espíritu de Dios. Hoy más que nunca los que retenemos la integridad, los que estamos en la senda antigua, los que queremos retener, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y eso de retener, ¿qué es? Retener la santidad, retener el celo de la iglesia, retener, aleluya, la palabra, los principios genuinos, aquello que nos enseñaron nuestros padres. Hablemos de padres, aleluya, hablemos de hombres de Dios, hombres usados por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si nosotros no hacemos esta labor de retener lo primero, entonces esto se va a volver otra Babilonia, una segunda Babilonia. ¿Sabe qué es usted, Babilonia? La Babilonia donde todos hacían lo que bien les parecía, donde no hay temor de Dios. Cada cual por su propio camino, cada cual hace lo que sea y nadie es exhortado. ¿O no éramos así cuando estábamos en la Babilonia religiosa? ¿Quién nos decía a nosotros algo? Éramos aplaudidos cuando hacíamos el pecado, cuando amanecíamos arrastrados, babeados en este mundo. Sí, Señor, por la droga, por el alcohol. ¿Quién decía algo con respecto a esto? Pero hoy tenemos una responsabilidad con Dios. No es con el pastor, es con Dios, es con Cristo, porque la Biblia sigue diciendo. La Biblia sigue diciendo que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Hermano, y sigue diciendo que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cuál es la meta nuestra? La meta nuestra es yo ver a Cristo, no al zarco que dibuja la tradición, no al que hace el papel de la Semana Santa. Ya se declaró, ustedes saben, aleluya, no. Yo quiero ver más allá de este zarco. Yo quiero ver la imagen de Dios cara a cara, tal como Él es. Qué bueno alcanzar hasta allá. Y lo lograremos si somos personas obedientes. Si queremos agradar a Dios, si queremos estabilizarnos en esto de andar por los caminos del Señor, según la Biblia, enfatiza la santificación. No es una acción, sino un proceso continuo en que Dios trabaja en nosotros para que seamos más como Él. Oiga, uno aquí predicando le va fluyendo porque la misericordia de Dios es muy grande y la predicación tiene que ser dada de Dios. Y se me viene a la memoria lo que dijo Juan: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca.
y el tema es la santificación. Y así entonces, de esta manera, vamos creciendo, vamos creciendo, vamos creciendo, hasta que Él aparezca en las nubes. Y cuando Él aparezca, entonces este cuerpo pecaminoso, mortal, corrupto, sí Señor, será absorbido y surgirá la esencia de Dios. Lo que Dios quiere de ti y de mí es que Dios no quiere belleza externa, Dios no quiere vanidades externas, Dios no quiere pinturas internas, Dios no quiere joyas ni nada de esto. Dios lo que quiere es un corazón afable, apacible, lleno de gracia. Oh Dios, Dios lo que quiere es un alma santificada con su sangre. Dios lo que quiere es un alma llena de su gracia, llena de su bondad. Aleluya. Permitámosle a este Dios tan bueno que siga el proceso de redención, porque muchos se quedan en el camino porque no le permiten a Dios este trabajo que Él está haciendo, el trabajo de formarnos, aleluya, para vivir en este mundo y poder exhibir, glorioso sea Cristo, exhibir la iglesia que Él quiere. Él quiere una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin ninguna contaminación. Yo creo que esto se va a lograr cuando este cuerpo pecaminoso, corrupto, entre a su plenitud. Al entrar a la plenitud de Cristo, entonces ahí sí seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Alabanzas al Señor. Ahora hay una pregunta: ¿cómo vivir una vida cristiana? Vea, usted de escatología creo que ya sabe mucho. Usted sabe que Dios, que Cristo es Dios, que viene por segunda vez, que hay unos juicios, etcétera, etcétera, para los desobedientes. Usted sabe mucho de ellos, sí Señor, pero ¿para qué estudio y para qué tantas cosas? Saber lo que va a suceder en el futuro y no estar preparados para irme con Dios. Creo que esta debe de ser la esencia. Cuando usted sea un hombre santo, alabado sea el Señor, oh, entonces ahí sí puede desvelarse y estudiar y llevar almas para el reino de Dios, enseñar la palabra, pero no solamente con la teoría, con el saber, sino con la práctica. Yo le aconsejo, es más bien hablar de Cristo con la práctica que el mucho saber, porque el mucho saber envanece. El mucho estudio de la carne es que vuélvalo y dígalo, es fatiga de la carne. Y lo dice un experto, el segundo hombre más sabio que pisó la tierra, Salomón. Salomón dice esto: el mucho estudio es fatiga de la carne. Oído es este, aleluya, el saber del hombre es que tema a Dios y guarde sus mandamientos y se aparte del pecado y viva una vida santa delante de Dios. ¿Cómo vivir una vida santa? Fácil. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 6 y el verso 9, dice la palabra de Dios: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Romanos 6 y verso 19, ¿es cierto? Sí, 19, perdón. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad
presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que así como prestamos nuestro cuerpo en el mundo para las bagatelas del mundo, así debiéramos de presentarlo ante Dios como una ofrenda grata, agradable y satisfactoria a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este mismo apóstol, en la carta a los Efesios, hablándole a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 4 y el verso 24, dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia. Ahí hay un tema que se demora mucho tiempo para exponerlo. 2, y santidad, ¿de qué? De la verdad. Porque hay hay una espiritualidad falsa, hay una santidad falsa. La santidad tiene que estar basada en la verdad, como dice el apóstol, en la santidad de la verdad. Aleluya. Cuando la persona conoce la verdad, la vive, aleluya, entonces esa santidad tiene unos principios, y son los principios bíblicos, no son los caprichos de los hombres, no, es el capricho de Dios. Pero Dios es bueno y misericordioso, y Él sabe lo que tengo en el corazón. Claro, allá vamos. Tu corazón debe de estar lleno de la gracia de Dios. Tu corazón debe de estar lleno y satisfecho con el Evangelio. Cuando una mujer o un hombre está satisfecho con el Evangelio, no necesita añadiduras. Y si usted cree que necesita añadiduras para mostrarse más y para ser más bonito o bonita, está equivocado. Ya lo que somos, somos. Si usted quiere ser bonita o bonito, entonces déjese tocar por nuestro gran Dios, déjese pulir por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿No dice la Biblia eso? La Biblia dice que el Evangelio hermosea el rostro del Hijo de Dios. No necesitamos, reitero, añadiduras a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y nosotros debemos de glorificar a Dios, como dice la Biblia, en espíritu, alma y cuerpo. Su cuerpo es de Dios. Los jóvenes están casados con Cristo. Ellos no sabían. Usted, joven, está casada y está casado con Cristo. Cristo en estos momentos es su esposo. Usted le corresponde a Él. Alabanzas al Señor. El esposo suya, jovencita, es Cristo el Señor. Y entonces, ¿cómo te vas a presentar ante este novio? Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Ya sabes cómo quiere Dios la novia, ¿verdad? Cómo quiere presentársela. Una novia hermosa, ataviada, como para su marido. ¿A dónde dice eso? Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Alabanzas al Señor. ¿Y por medio de qué está haciendo este trabajo el Señor? Por eso yo insisto: el servidor que no está formado, el servidor que no ha conocido a Cristo, aleluya, es mejor que se quede quieto y que se forme.
Es un consejo sabio, tal vez es un poco duro, pero es mejor. ¿Sabe por qué? Para que no se quede en la trocha y de pronto no vaya a descarriarse o a blasfemar. Que eso es lo que está ocurriendo en las iglesias. El afán de servidores, el afán de decir esto y aquello, aleluya, que se convirtieron 50, 60, qué sé yo. El afán de la iglesia solamente numérico no. Iglesia, yo no soy ese pastor. Me encanta el crecimiento, pero el crecimiento debe de ser colectivo. El crecimiento debe de ser de adentro para afuera. El crecimiento debe de ser introduciendo, aleluya, a los que se han bautizado, que no han sido llenos con el Espíritu Santo, introducirlos en el lugar santísimo. ¿Cómo? Por la palabra y la obediencia a la palabra. Si usted obedece la palabra y pone en práctica la palabra, ya el lugar santísimo fue abierto. El camino está, que es Cristo, a través de su velo de carne que fue traspasado en el madero de la cruz. Ese es el camino para que usted se arroje a los pies de Cristo y sea lleno de la gloria de Dios. Alabanzas al Señor. Bendito sea Cristo. Que Dios ayude a la iglesia. Que Dios nos ayude a todos para que esto funcione tal como es y que no sea simplemente un volumen solamente. El Señor no quiere multitud, el Señor quiere es calidad. Recuerde que los que se van a salvar son pocos. Recuerde que los que se van a perder son como la arena del mar. Lamentablemente así dice la palabra del Señor. Significa esto que Dios quiere es calidad. Alabanzas al Señor. Diga gloria a Dios, hermano. Estos versículos resaltan la importancia de la santificación en la vida de los creyentes, así como las acciones y actitudes que deben cultivar para crecer en santidad. La santificación es un proceso espiritual de madurez que gracias a la obra efectuada en el Calvario es aplicable a nosotros por el poder del Espíritu Santo y la fe que hemos adquirido en la presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es algo espectacular, algo inigualable. La fe nos lleva a esto, a declararnos santos por la obra de Cristo en el Calvario. La religión tradicional tiene que morirse la persona para poder declararlo santo y que haga entonces milagros. El evangelio es lo contrario. Cuando el hombre llega a los pies de Cristo y reconoce la obra expiatoria en la cruz del Calvario, lo acepta, se bautiza en el nombre poderoso de Cristo Jesús, entonces automáticamente ahí es declarado santo. Y es ahí donde Dios comienza a separarlo. Pero a veces Dios comienza a separarnos y nosotros a hacer caso omiso. Nosotros hacer resistencia a la palabra de nuestro Dios, al Espíritu que está hablando. Lo resistimos. Y ahí es donde el cristiano
queda rezagado. Ahí es donde se entra una cantidad de cosas luego que ya salieron y comienzan paulatinamente a volver al ser. Yo quiero decirle que Cristo todavía está interesado, aleluya, en pulirlo, en formarlo, en santificarlo y darle dones. Óigalo bien, dale dones, dale capacidades a usted para que de pronto no sienta temor. Hay que sentir aquí, pero ese temor es la reverencia a Dios. Ese temor hay que tenerlo hasta que nos muramos. Pero hay veces que hay un temor que es de la carne por falta del movimiento del poder de su Espíritu en nuestras vidas. Es falta de que el Espíritu de Dios confirme la obra redentora. Es falta de que el Espíritu de Dios, aleluya, entonces llene sus vacíos. Hay vacíos en usted y en mí. Mire lo anciano que soy, y en mí puede haber vacíos. Pero yo sé que hay una fuente inagotable que puede llenar cualquier vacío que llegue, cualquier soledad que llegue. Aleluya. Yo tengo a alguien que prometió llenar mi existencia del gozo verdadero. Si no fuese así, entonces sería hipocresía, aleluya, estar en este púlpito anunciando y predicando a este maravilloso Dios que es Cristo, nuestro Salvador y la vida eterna. ¿Qué significa ser santo? Bueno, voy a preguntar porque es una escuela dominical. Hermana Margarita, ¿qué significa ser santo? Amén. Gloria a Dios. A ver, el de la farmacia. Amén. Es aceptable, claro. ¿Quién más quiere decir algo? ¿Ah? Santo es estar apartado para Dios. Lo dice el científico César. Alabanzas al Señor. A ver, la hermana Liliana. Separado del pecado. Hermano Raúl. Seguirla y obedecerla. Amén, gloria a Dios. Miren, esas son bases hermosísimas. Miren que si hay conocimiento de lo que es la santidad. Hay conocimiento. Yo ignorar que no hay conocimiento en esta preciosa iglesia de las virtudes de Cristo sería entonces para mí también un fracaso. Pero yo sé que esta iglesia tiene el Espíritu de Cristo, tiene el conocimiento vivo de la palabra de nuestro Dios. Ser santo significa ser puro, significa ser consagrado, significa separado para Dios. Dios nos llama para vivir una vida de santidad, la cual es posible gracias a la obra de Jesucristo. Él entregó su vida para santificarnos y hacernos santos. Efesios capítulo 5, verso 25, ya lo leímos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. La palabra es la que nos limpia. La palabra es la que nos instruye. La palabra es la que ilumina nuestro intelecto. La palabra es la que hace que nuestro ser interno sea movido. Que el alma que es lo primordial de Dios, el soplo de vida que Dios le dio a este cuerpo mortal, aleluya, al percibir la palabra que es espíritu y que es vida, ella se conmueve, ella se mueve, ella tiene una reacción. Espero que esa reacción
sea para el bien y no para el mal. Porque eso es lo que está ocurriendo ahora. El pastor me dedicó a la escuela dominical. Allá dijeron esto y aquello, allá esto y aquello. Yo no voy a volver, es que no siento volver. No, ojalá la palabra del Señor redarguya en esta mañana para bien. Porque aquí no estamos para destruir, aquí no estamos para lo peor o para hacer cosas indebidas. Aquí la objetividad de cada predicación creo que es la estructuración, es la edificación de esta preciosa iglesia que Cristo compró a precio de sangre. Esta iglesia es de Él. Nosotros simplemente somos mayordomos, somos siervos de Él, que por su misericordia y su bondad nos llamó, nos escogió. Qué privilegio es servirle al Señor, pero servirle bien. No servirle de cualquier manera. No, Cristo no merece esto, amado hermano. Cristo merece que se le sirva. Aleluya. No que yo sea perfecto, ni que lo haya alcanzado ya todo. No, pero prosigo al blanco, a la meta, al supremo llamamiento de Dios. Y siempre concibiendo la idea de ser temeroso de Él. Siempre concibiendo la idea de ser santo, de guardar su palabra. Porque es lo único que queda en esta faz de la tierra. La verdad brota. Aleluya. La verdad y la justicia se encontraron y se besaron. Sí, Señor. Es que la verdad arroja justicia. Y si alguien debe de ser justo en todas las esferas, es usted y soy yo. ¿Por qué? Porque conocemos la verdadera justicia que vino ¿de dónde? Vino del cielo. Aquí se gana con Dios es bajándonos. Aquí tenemos que reconocer todos, aleluya. Y si reconocemos la justicia de Dios, óigalo bien, si en algún lugar, reitero de nuevo, si en algún lugar debemos de practicar la justicia, es en la iglesia. Porque la iglesia conoce la verdadera justicia de Dios. ¿Cuál es la verdadera justicia de Dios? Bueno, le voy a citar unos textos y usted me va a decir cuál es la verdadera justicia de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cuál es la justicia? ¿Quién es el que nos puede enseñar o nos enseñó ya a que seamos justos? A que nuestras acciones se ajusten a su palabra, a su dirección, al pensamiento de Cristo. El pensamiento de Cristo es formar mujeres y hombres santos. ¿Para qué? Para llevárselos. Porque recuerde que en un abrir y cerrar de ojos vendrá el Señor, aleluya. ¿En qué carro me irá a llevar a mí? ¿En un carro de juego? Él no tiene necesidad de carros de juegos. No, Señor. Recuerde que Él es poderoso y santo. Aleluya. 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 Oh. ¿Cómo será el arrebatamiento de la iglesia? No lo sé. Por ahí hay unas películas que hablan acerca del arrebatamiento de la iglesia. Posiblemente puede ser una verdad, pero Dios no tiene necesidad de carros, ni de instrumentos, ni de satélites, ni aviones, ni esos extraterrestres. Porque están diciendo que cuando Dios se lleve a la iglesia, entonces dicen que no fue el Señor, sino que fue los extraterrestres. ¿Sabe quiénes son esos? Los que nacieron para condenación. Ay, pastor, ¿cómo así que hay gente que nació para condenación?
Sí, claro. Los que no creen en el Evangelio. ¿Usted qué dice? El que no crea el Evangelio, ¿qué? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, lamentablemente hay que hablar esto. Sí, Señor. Me imagino que el Señor, mire, vea, lo que sí entiendo yo, en mi poco saber, porque no soy un maestro elocuente de las Escrituras, pero lo que yo sí pienso es que cuando el Señor venga por la iglesia, este cuerpo incorruptible, esto se queda. No sé Dios dónde lo va a enterrar, cómo queda, pero esto se queda. ¿Ok? ¿O usted cree que el Señor le va a llevar su cuerpo para que allá lo pula, le eche pinturitas y lo organice? No, Señor. Esto se queda aquí. ¿Por qué? Porque esto es un cuerpo corruptible. El Señor nos va a dar un cuerpo incorruptible, semejante al de Él y al de los ángeles. En ese cuerpo, aleluya, vamos a traspasar la atmósfera. Vamos a llegar al tercer cielo. Y si el Señor está más arriba, allá llegamos. ¿Cómo le parece a usted el Señor tan grande que tenemos? ¿Ah? No tenemos un diosito cualquiera. Tenemos un Dios muy grande. Y esto hay que creerlo. Esto hay que creerlo por la fe. El arrebatamiento de la iglesia. Oiga, qué bueno. Mire, sería bueno, quiero decirle entre comillas, porque hay mucha gente que necesita ser salvo. Entre ellos está nuestra familia, ¿sí o no? Mucha gente apartada. Pero yo he pensado en oración y le he dicho: Señor, ¿cómo fuera de bueno que usted viniera en un culto donde yo lo estoy adorando a usted, donde yo siento el gozo de la salvación, que en algún momento que yo cierre mis ojos, aleluya, como suelo hacerlo, aleluya, qué bueno que usted entonces, no sé si se irá uno dormido o despierto, pero eso debe de ser algo grande, algo sublime, algo que nos lleva entonces a esta esperanza de ¿qué? De purificarnos a sí mismo. Romanos 2 y el verso 1 dice, no, Romanos 12, perdón. Verso 1 dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego. Es un ruego, no es una orden. No, la orden que sea lo último, la sanción que sea lo último. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿En qué? ¿Y por qué dice cuerpos? ¿Es que hay varios? No, solamente hay un cuerpo, pero está hablando del alma y del espíritu. Alabanzas al Señor. En sacrificio que vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es qué? Que es vuestro culto racional. El culto racional tiene que ver también con tener sabiduría para presentarle culto a Dios. Y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y el verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovación y santificación son dos cosas que se pueden interactuar, que interactúan.
Porque si le permitimos a Dios que nos santifique, aleluya, entonces vamos a tener la forma de vivir renovados en el poder del Espíritu de Dios. Nuestra vida va a estar estable hasta que el Señor venga. Aquí hay gente que nacieron en la iglesia y aquí están. Amén. Qué bueno, aleluya. Resistiendo al enemigo, convencidos de lo que recibieron. Ellos saben, aleluya, de dónde vienen y para dónde van. Alabanzas a Dios. Escoger vivir en santidad es parte de nuestra adoración a Dios. A Dios se le sirve y se le da lo mejor. No solamente de las cosechas, no solamente los diezmos, no solamente las primicias y los votos y las ofrendas, sino que la primera ofrenda que se le debe dar a Dios en un sacrificio vivo y santo es tu cuerpo, es tu templo. Tu templo debe de ser la vasija, aleluya, para presentar la mejor ofrenda a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mi vida tiene que estar encendida primeramente por Dios, para poder entonces ser una antorcha y encender las tinieblas que hay afuera y poder declararme un ayudador internamente en la iglesia. Es una decisión, es una escogencia que usted mismo lo hizo. No fue obligado, no fue obligada. Usted mismo decidió recibir a Cristo como su Salvador. Así que qué bueno recompensar a Dios por la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Qué bueno agradar nuestro corazón cuando todo vaya bien o cuando no vaya bien. Qué bueno entonces glorificar al Señor en nuestro corazón. A Dios, agradamos a Dios, alegramos nuestro corazón cuando todo lo que hacemos, decimos o pensamos, le glorificamos y también deseamos su presencia. Segunda a los Corintios 5:1. Ya voy terminando. Segunda a los Corintios capítulo 5 y el verso 1. Dice la palabra del Señor: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y Hebreos capítulo 12 y el verso 14 dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. No importa lo que sea, el cargo que tenga, la intelectualidad que tenga, el saber que tenga, si no tiene santidad, no puede llegar al final de este camino tan glorioso como es el camino del Evangelio de Cristo.